Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Enrique Martí, ahora mismo pues, jefe de sección en el Servicio Territorial de Urbanismo y bueno, creo que me han invitado a dar esta charla sobre los proyectos de inversión estratégica sostenible, sobre las modificaciones en el régimen del suelo no urbanizable y sobre las modificaciones en las licencias municipales que regula la modificación de la ley del suelo no urbanizable, pues porque en alguna medida he colaborado en la elaboración de este documento, ¿no? Y antes de empezar con el tema propio que me ha sido asignado, no es la primera vez que se elabora o que la Consellería pues, propone y las Cortes aprueban una ley en materia de urbanismo, que de por sí es un tema bastante complicado. En este caso es una modificación de una ley, con lo cual, desde un punto de vista, digamos, de aplicación o de lectura de la ley, pues es un poquito más complicado. Siempre es una tarea larga y difícil el hacer un texto legal. En este caso ha habido mucha participación y mucha audiencia a todas las entidades o colectivos que tienen algo que ver en materia de urbanismo. Se ha hecho un esfuerzo, os lo puedo decir, por integrar todas las inquietudes que se han suscitado. Unas se han recogido, otras no se han recogido, pero además, digamos que este proceso se ha complicado o dificultado aún más con una composición muy variada dentro del Parlamento valenciano, en el que además los grupos políticos pues, han tenido una participación muy activa dentro de la ley. Es decir, en este caso no es que el Consell ha propuesto una norma y de algún modo pues, las Cortes la han aprobado, sino que si se consulta el diario de sesiones se puede ver que han habido un montón de enmiendas desde los distintos grupos y que, bueno, pues esto ha ayudado, entendemos, a que la ley fuera mejorada y que sea aún más completa. Claro, con todo esto, también os tengo que decir que es muy difícil gestionar o tener una ley redonda, digamos, perfecta, acabada hasta el último momento. Yo, en mi exposición, pues no me van a doler prendas el decir pues, que hay alguna cosa pues, que habrá que aclarar o incluso a lo mejor alguna pequeña modificación porque, bueno, como fruto de todas estas aportaciones, pues posiblemente hay alguna cosa que se haya podido escapar. A mí me gusta de vez en cuando escribir. Cada vez que escribo más de 4 páginas, leo 3 veces lo que he escrito y a la quinta ya lo doy por acabado y a la vez que lo doy por acabado, si lo leo la quinta vez, le volvería a introducir alguna modificación, ¿no? Pues imaginaros con esta ley, pues yo creo que nos pasaría a todos igual. Y entonces, por eso también, como última aportación extra programa, digamos, sí que, no sé, me gustaría una actitud positiva dentro de lo que es la lectura de la ley. Es muchas veces muy fácil el intentar buscar siempre el error y es como cuando uno va al médico muchas veces que al final te encuentra alguna enfermedad. Bueno, pues no es que no haya que ir al médico, pero sí que en este caso que las lecturas sean positivas intentando buscar cómo aplicar la ley y no cómo buscar el defecto para no aplicar la ley. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que exige, muchas veces depende de cómo lees una cosa, pues la entiendes de una forma o la entiendes de otra, ¿no? Y entonces, yo sí que os pediría que en las lecturas que hagáis ahora, sobre todo al principio de la ley, pues que la lectura tenga un talante o un perfil de carácter positivo. Con estas 3 advertencias previas, voy a saltarme, digamos, el orden de la ley, que son el primero sería los proyectos de inversión económica sostenible, los PIEs, porque entiendo que bueno, estos tienen menos trascendencia práctica y por si al final se agota el tiempo, prefiero hablar primero del régimen del suelo no urbanizable, después de las licencias y por último hablaré de las PIEs, ¿no? Bueno, respecto al suelo no urbanizable, si vamos a la exposición de motivos,
lo que nos encontramos, ¿no?, que es una declaración de intenciones al final, es que el legislador, en principio, pues no tenía la intención de introducir grandes modificaciones, sino lo que viene a decir es que va a tratar de, como consecuencia de aspectos que en la práctica entiende que hay que modificar, pues establecer esas modificaciones para hacer los ajustes necesarios, algunas correcciones gramaticales, algunas correcciones tipográficas, etcétera, etcétera. Pero digamos que la idea del legislador no era introducir unos cambios sustanciales dentro del suelo no urbanizable. Os tengo que decir que, como consecuencia de esta tramitación parlamentaria, parece que en algún punto se ha ido un poquito más allá de esa primera intención, ¿no? Y como veremos, pues sí que hay alguna modificación que realmente tiene una mayor trascendencia que una mera adaptación a las cuestiones que han podido suscitar de la práctica, y se introducen modificaciones respecto de lo que decía la ley del año 14. Pero voy a empezar por una buena noticia para los que aplicamos el derecho, que siempre nos quejamos de las modificaciones de las leyes, que nos obliga a reestudiarlas, a replantearlas y a aplicarlas de nuevo, y pasamos un periodo un poquito de impasse, ¿no? Y que además muchas veces, cuando creemos que ya lo sabemos, llega otra modificación. Pero bueno, la noticia buena que os quería dar es que la parte primera del libro primero de la ley, cuando habla de lo que es la ordenación del suelo no urbanizable, no se toca. Es decir, que el artículo 26, que es el que habla de la zonificación del suelo no urbanizable, el que nos dice que hay una zona que ha de ser protegida, nos dice que hay una zona que ha de ser común y que se diferencia de las otras, cuáles son los criterios, incluso nos indica o nos adelanta el contenido de lo que es el régimen del suelo no urbanizable protegido. Bueno, pues este artículo 26 no se toca. Cuando el artículo 35 nos dice cuál es la ordenación o las normas que tiene que regular el suelo no urbanizable dentro de los instrumentos de planeamiento, tampoco se tocan. En la ordenación pormenorizada sí que se añade una cosa, pero que realmente no tiene que ver con el suelo no urbanizable, porque dice que se delimitarán las vías pecuarias, dice, en los suelos urbanos y urbanizables. No tiene que ver relativamente, porque como con la ley de vías pecuarias y el reglamento, pues estas zonas tienen que ser suelo no urbanizable, bueno, pues dentro del urbano y urbanizable habrán algunas proyecciones lineales, que son los trazados de las vías pecuarias que atraviesan este tipo de suelo, ¿no? Y entonces aquí es lo que dice la ley que tenemos que recoger. Pero como vemos, es decir, los que estáis haciendo un plan, a la hora de hacer el plan, bueno, pues tampoco. Luego veremos que alguna matización habrá que hacer en la concreción del régimen, pero que no tenéis que tirar a la basura, sino que mayoritariamente pues nos va a servir. Empezando ya en el libro segundo, cuando trata propiamente del régimen del suelo no urbanizable, bueno, pues hay un primer artículo, que es el artículo 196, que es el que habla de las normas de aplicación directa. Se llaman normas de aplicación directa porque, en teoría, no hace falta ningún otro documento ni ningún otro plan para su aplicación, ¿no? Y entonces, bueno, pues si te dice que si no hay plan, las alturas son dos porque lo dice la ley y no hace falta que busque más. Digamos que lo que se modifica, que es el apartado 4 y 5, se añade el 5, pues entonces esto realmente se refiere sobre todo a las cuestiones de lo que hace la ley es que divide el tratamiento de las edificaciones en función de si son de nueva autorización o de si son de las existentes. De tal forma que en este primer artículo lo que nos viene a decir la ley es: si se trata de edificaciones existentes, pues le vamos a aplicar el 197 y siguientes, ¿no?, de autorizaciones o de DICs en función del tipo de uso, mientras que si se trata... Pero esas son si son nuevas, ¿no? Mientras si se trata de existentes, nos vamos al punto 5, que es el que nos reenvía a todo lo que nos ha contado el secretario autonómico en la conferencia anterior sobre los planes para la minimización de impacto o las autorizaciones individualizadas para la minimización de impacto. Entonces, digamos que se dividen. Si ya existen, nos vamos al 210 y siguientes. Si son nuevas, pues entonces nos vamos al 197. En principio, parece ser, desde mi punto de vista, si hay alguna...
si hay una autorización existente que cumple los requisitos para como si fuera nueva, no habría ningún inconveniente en tramitarla como nueva. Digamos que el régimen de los existentes, como nos ha contado el secretario autonómico antes, es más permisivo, más flexible, porque se trata de dar solución a una situación difícil que ya estaba y de difícil marcha atrás, que si es una cuestión nueva. De hecho, en el propio artículo 196, a la hora de abordar el riesgo de las protecciones forestales, de prevención de incendios forestales, se nos dice que si es nueva, tienes que cumplir con lo que dice la normativa de prevención de incendios forestales, que en este caso se remite a un plan especial que a su vez se remite a los planes locales, ¿vale? Y aquí lo tienes que cumplir en todo caso, es decir, si es nuevo lo tienes que cumplir. Sin embargo, en el apartado siguiente, de que si es ya existente, lo que te dice la ley es que tienes que minimizar y cumplir en la medida de lo posible. O sea, que digamos que no te obliga tanto. En ese sentido, pero, lo dicho, se diferencian estas dos situaciones. Entiendo que la segunda, la de existente, es más flexible. La primera, pues es más, bueno, pues como se venía haciendo hasta ahora. Y para mí no hay ningún impedimento en que una existente se pueda tramitar, si se quiere, como una nueva. ¿De acuerdo? Si pasamos ya a los usos agrícolas, o sea, el 197, apartado A, nos establece un régimen que, a grosso modo, viene a ser el mismo que se establecía en la ley del 14. ¿Qué ocurre? Se introducen, desde mi punto de vista, dos cuestiones que vienen motivadas por aspectos agrarios. Entonces, aquí, pues, digamos que en la tramitación se ha estado en contacto, pues, con representantes del sector agrario y, bueno, han convenido en la oportunidad de realizar estas dos modificaciones. Una, si os fijáis, es que se hace referencia a actividades complementarias agrarias. Es decir, ahora ya no se hace dentro de este artículo una relación de actividades que entrarían dentro del supuesto del 197A, sino que se hace una referencia a actividades agrarias complementarias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ir a la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, la del Estado, y la Ley de Estructuras Agrarias, que creo que se acaba de aprobar ya y que no creo que no ha sido publicada, de la Comunidad Valenciana. Y entonces ahí hay un apartado, la nueva de la Comunidad Valenciana no lo sé porque no la he visto aún, no ha sido publicada, pero en la del Estado, el artículo 2, los apartados 2 y 5, se refieren a estas actividades agrarias complementarias, con lo cual las actividades que estén ahí entrarán dentro del supuesto del artículo 197A. Esto es importante porque, claro, aquí hay industria agroalimentaria. Entonces, fijaos que lo vamos a tener que relacionar con el supuesto del artículo. Aquí, a ver si empiezo a liarla ya, con el supuesto del artículo 197E, es decir, el que se refiere a actividades industriales, pero no solamente con este, sino con la excepción que no necesitan DIC del artículo 202.4b. O sea, en el 202.4b dice no necesitan DIC, aunque sea una industria, y habla de las actividades agroalimentarias, ¿no? Pero siempre y cuando sean actividades agrarias complementarias. Entonces, tiene sentido. Es decir, lo eximo de DIC ahí, pero está sujeto a la licencia del 197A. ¿Vale? Entonces, estas construcciones, una almazara, una bodega, una fábrica de quesos, si entra dentro de las condiciones que la legislación agraria establece como actividad agraria complementaria, no irían como una DIC, sino que irían como una autorización de las del 197A. Y la siguiente modificación son determinadas instalaciones vinculadas al cultivo, ¿no? Entonces se hablaba de casetas de goteo, de instalaciones de riego, etcétera. Son instalaciones que a lo mejor requieren pequeñitas obras, pero que, vaya, parece que si estoy diciendo que el 50% de la parcela se queda con posible utilización de cultivo, pues que aquello que es necesario para cultivarlo, que no me compute dentro del 2% de ocupación de parcela, ¿no? Sino que eso sea algo, digamos, que sea superficie edificada no computable si estuviéramos dentro de un suelo urbano, ¿eh? Entonces, que si me hace falta un cabezal de riego para regar las parcelas que tengo obligación de mantener, pues no hace falta que el cabezal de riego me compute dentro del 2%.
Si me hace falta poner un invernadero de los ligeros, no de estos que son construcciones, que me hace falta para cultivar las lechugas, porque si no se me hielan, pues no computará dentro del 2%. Entonces, son estas pequeñas instalaciones que precisamente tienen como finalidad dar cumplimiento a la obligación de mantener el suelo en cultivo. ¿De acuerdo? Pasamos a las... Lo que no me gusta a mí de esta conferencia, se lo he comentado antes a alguien, es que voy a ir así, clac, 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 pasando de modificación en modificación. No va a haber un todo continuo, ¿no? Pero bueno, es que es lo que manda. Entonces, pasamos a las viviendas. Artículo 197b. Bueno, en este caso, las viviendas normales se mantienen en su régimen y la novedad es que se recupera la figura de las viviendas que están vinculadas a una explotación agraria. De nuevo, pues las conversaciones con los agentes agrarios han tenido como resultado esta previsión. Se pone una serie de condiciones, el cumplimiento de estas condiciones, que es lo que va a permitir eximir de la parcela mínima de 1 hectárea, que es para las viviendas habituales, y el 2% de ocupación, lo mismo, que es para las viviendas habituales, con lo cual, siempre y cuando se cumplan esas exigencias, que sean necesarias para la actividad agropecuaria, que el plan urbanístico expresamente prevea este tipo de viviendas, es decir, aquí, por eso os decía al principio, digo, hombre, no hace falta cambiar nada, alguna cosita sí. Entonces, aquí, si el ayuntamiento quiere que en su suelo no urbanizable haya este tipo de viviendas, tiene que preverlo expresamente en el plan. En tanto en cuanto no esté expresamente previsto en el plan, pues no se va a poder dar licencia para ese tipo de viviendas, ¿vale? Tiene que tener informe favorable a la Consejería de Agricultura, que valorará que la explotación sea de una UTA como mínimo, que es Unidad de Trabajo Agrario. Esto de la UTA y Unidad de Trabajo Agrario es un concepto que viene en la legislación agraria, ¿vale? Entonces, digamos que ahí son superficies que van asociadas al tipo de cultivo o al tipo de ganadería. Y entonces, bueno, hay una relación de equivalencias entre, no sé, no es lo mismo la UTA para hortícolas que la UTA para árboles de secano, que la UTA para vacas, que la UTA para ovejas o gallinas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ir a la legislación agraria, ver exactamente en qué se traduce en función del tipo de uso que se le va a destinar la superficie, y a partir de ahí lo tienes solucionado. Y por último, pues la Consejería de Agricultura valorará la idoneidad y la necesidad de la ubicación, ¿no? En ese sentido, digamos que la Consejería de Agricultura sí que mira con bastante detalle todos y cada uno de los informes, y si ve que no es adecuado, vamos, la experiencia que tenemos es que hace un informe desfavorable. Es decir, que si ve que es una vivienda que va a ser para recreo, pues normalmente ahí le van a pillar y va a ser que no. En la medida en que sea una vivienda para efectivamente un uso agrario, que por las razones que sean, que a mí ahora mismo no se me ocurren, pueden ser de necesaria ubicación en el suelo no urbanizable, pues hará un informe favorable y entonces se podrá otorgar. El siguiente punto, 197c, se refiere a las minas. Entonces, en las minas aparentemente no se modifica nada. Ya sabemos que las minas en su día estaban sujetas a declaración de interés comunitario, se quitó esa exigencia, pasó a licencia municipal directa, y si vamos a este artículo, en principio no se modifica nada. Pero cuidadín, tenemos que ir a las disposiciones finales, ¿no? Entonces, hay una disposición 11ª que, bueno, lo que hace es que prohíbe la explotación de hidrocarburos en suelos no urbanizables protegidos, siempre y cuando esta explotación vaya en contra de los valores que dan lugar a la protección, ¿vale? Si estoy en Red Natura 2000 y al final, digamos que hay un hábitat para, no sé, el águila perdicera, y poner este tipo de explotación de hidrocarburos se va a cargar el ecosistema donde vive el águila perdicera, pues se dirá que no se puede porque va en contra de los valores que se quiere proteger. Y la otra es un artículo, el 5.4, en el que se establece una protección frente a explotaciones mineras en la zona de 10 kilómetros desde la ribera del mar. Hay una franja, digamos, que va de norte a sur en toda la Comunidad Valenciana, medida de 10 kilómetros desde la orilla del mar hacia el interior. Bueno, pues en esa franja
se consideraba, esto se introdujo en las Cortes, se consideró que había afecciones o podía haber afecciones que no eran aceptables desde el punto de vista ambiental a monte público. Entonces, todo el monte público que esté en esta franja tiene una prohibición de abrir explotaciones mineras, con las excepciones de aquellas que están precisamente en el litoral, es decir, las turberas, por ejemplo, tenemos una en el Prat de Cabanes, o las salinas, que por ejemplo tenemos unas en el Parque Natural de Torrevieja, ¿no? Entonces, bueno, pues estas... y las captaciones para agua mineral. Estas tres instalaciones que digamos que no tienen un componente minero tradicional, pues entonces sí que estarían permitidas dentro de esa franja de 10 kilómetros, pero el resto de actuaciones mineras, las canteras, las caolines, las arcillas, etcétera, pues en esos 10 kilómetros directamente, aunque el plan no diga nada, quedarían prohibidas por la ley. De las energías renovables tampoco el artículo 197 altera nada, aunque luego veremos cómo hay alguna alteración. Y en industria tampoco se dice nada, se hace una pequeña corrección que de decir de un apartado al otro, pero que era lógico porque si se trataba de una actividad que causaba impacto por la propia actividad a núcleos, no hacía falta que respetara el tema de los 5 kilómetros, sino que se pudiera implantar por la posible nocividad que tenía frente a la población. Y aquí la novedad, digamos, viene otra vez en la adicional, que es la última que ha contado el secretario autonómico respecto de esta posible legalización de las actividades industriales existentes. Y respecto del uso terciario, pues tampoco cambia nada, salvo que se elimina un supuesto que es el depósito de vehículos o almacenamiento de maquinaria pesada. Este supuesto había dado lugar a interpretaciones variadas y de todo tipo. La experiencia también nos indicaba que se estaba utilizando más como aparcamiento de coches, camiones y autobuses que como realmente la finalidad a la que estaba. Y el planteamiento, que yo creo que no puede salir en la ley porque no es motivo de ley, yo creo que lo que debería de articularse, en mi opinión, y ya sea con carácter público o sea con carácter privado, sería áreas para aparcamiento de este tipo de vehículos. Es decir, con un suelo urbanizable, es decir, un suelo que no tiene por qué tener todos los servicios de tanta calidad y de tanta intensidad como puede ser un suelo urbanizable residencial o un suelo urbanizable para actividades industriales de carácter más intenso, más productivo, sino simplemente dotar de las instalaciones mínimas precisamente para permitir esto que ahora está tan de moda, que es logística, pues muchas veces son playas de aparcamiento, ¿no? Bueno, pues entiendo que la solución debería de venir en la reserva de espacios para crear sectores para este tipo de instalaciones, con una urbanización que sea lo más asequible posible, habida cuenta que la productividad no es mucha, pero sí que es verdad que evitar este diseminado por el territorio y que encima la utilización no estaba excesivamente clara. Entonces, no sé si habremos acertado o fallado, pero la intención realmente era esta. Bien, pasamos al punto... Bueno, en el artículo 197, antes, creo que no estaba bien redactado o bien sistematizado en la ley del 14, porque los dos últimos párrafos no tenían número. Entonces, no se sabía si pertenecían a la último subnúmero, a la última letra o a todo el artículo. Yo creo que la intención siempre fue que fueran de todo el artículo, pero no se puso el número, ¿no? Como no había un número 1, porque empezaba directamente por la letra A, pues entonces nunca se llegó a poner un número 2 y un número 3. Ahora se ponen un número 2 y un número 3. Lo que pasa es que con esto de los cambios, ya os decía, y reconocemos aquí que hay un error, ¿vale? Que yo creo que hay que interpretarlo como os voy a decir, porque si no, no tiene sentido, y si no tiene sentido, pues habrá que darle un sentido, y es que falta una frase ahí que empieza, o sea, cuando dice salvo tal, para explicar la parcela discontinua, ese salvo viene de un inciso anterior, que no está.
Ese inciso anterior sí que está en la ley vigente, o sea, en la ley del 2014, y es el que, bueno, pues por estas cosas que os decía antes, pues ha desaparecido. Y entonces creo que en la lectura que hagamos se tiene que interpretar. Entonces, si lo cogéis y lo leéis, empezando diciendo la parcela exigible para actuaciones terciarias o de servicios en el medio rural será de al menos media hectárea de perímetro ininterrumpido. Y luego dice, salvo que, y nos explica los supuestos en los que cabe excepcionar ese perímetro ininterrumpido, ¿de acuerdo? Porque si no, no se entiende. Entonces, la parcela mínima para uso terciario es de media hectárea y tiene que ser con carácter general de perímetro ininterrumpido, y entonces esto ya nos casa. Hay otra cuestión que puede generar dudas, y es que primero se habla de lo que se trata es que si yo tengo una parcela y entonces se me parte me pasa un camino rural por la mitad, lo que está diciendo es que cada una de las dos partes tenga los 5.000 metros, ¿vale? O sea, que cada una fuera susceptible por sí sola de aplicar una DIC. Mantenemos la densidad, o sea, el criterio de densidad o de tamaño mínimo de parcela, aunque esté interrumpido, pero en vez de tener que tramitar, como nos ha pasado en alguna ocasión, 2 DICs simultáneas, se tramita una y con eso es suficiente, ¿vale? Entonces, con este criterio de que en cada lado al 50% se respeta la parcela mínima de 5.000 en cada uno de los lados, pero me permite tramitarlo como una sola DIC. El problema viene en que es verdad que al principio se habla de vías pecuarias y de caminos rurales, pero luego se habla de elementos públicos, de dominio público en el territorio. Yo entiendo que se refiere a las vías pecuarias y caminos rurales, no a otros elementos públicos. Entonces, ahí sí que hay una duda que igual tendríamos que aclarar, que es, por ejemplo, si un barranco, que es dominio público, es un elemento de dominio público en el territorio, determina la interrupción o no la interrupción de la continuidad del límite de la parcela, ¿vale? Bueno, yo creo que esto con algún criterio de interpretación sería suficiente. Bien, el 197.3 habla de servicios urbanísticos de las parcelas, y aquí la novedad, digamos, es una precisión. Dice, se exige que estén recogidos en documentos técnicos a los efectos de su autorización. Y en el certificado de final de obra se hará mención de que efectivamente están ejecutados. Desde mi punto de vista, esa exigencia entiendo que tendrá que venir cuando se aporte en la licencia municipal, porque es el momento en el que se habla el proyecto, es decir, el proyecto técnico de la canalización que va a venir, que toma el agua potable desde la red general hasta la parcela a la que pido la declaración de interés comunitario o la autorización, bueno, cuando pida la DIC tendré que tenerlo previsto y diré, sí, pasa una línea, una conducción y se enganchará ahí, pero lo que es el proyecto, el documento técnico que habla el precepto, para ver cómo se engancha en realidad, es un proyecto técnico que tendrá que acompañar a la licencia, no a la DIC. O sea, en la DIC tendrá que estar previsto cómo se engancha, por decir así, en abstracto, ¿no? Diciendo, aquí tengo un centro de transformación y tengo 2 kilómetros y discurrirá por el camino de no sé qué hasta tal, ¿vale? Y eso será la justificación dentro de la DIC. A la hora de dar la licencia, dentro del proyecto de licencia, junto con la edificación que sea, pues tendrá que estar el proyecto de urbanización o de obra que permitirá la canalización de la tubería o la energía eléctrica o los otros servicios que falten, o la ejecución o cómo se va a ejecutar. Antes el secretario autonómico lo comentaba, cómo se va a ejecutar en concreto el acceso, ¿no? Pues habrá que hacer el estudio correspondiente y ver si va a ser en T, en rotonda, en no sé qué. Bien, pasamos a las actividades promovidas por los particulares, el artículo 200, ¿vale? Entonces, yo creo que este es importante, como luego veremos al hablar de las licencias, porque dice que están sujetos a licencia. Entonces, para mí, y me adelanto un poco,
Para el suelo no urbanizable no es de aplicación el 213, 214 y 215, que diferencia cuando estamos ante licencia, declaración responsable y el intermedio que veremos, sino que en todo caso en el suelo no urbanizable es aplicable el 200 y hace falta licencia. O sea, no hay declaración responsable para una construcción agrícola, para una vivienda unifamiliar o para una industria de cualquier tipo. Hace falta licencia. Es una regulación específica del no urbanizable, que además, por la ley estatal, tiene un régimen excepcional. Es decir, la ley estatal dice, excepcionalmente se admitirá en el suelo urbanizable otros usos que no son los propiamente agrarios, con lo cual está sujeto a licencia, ¿no? Hay determinadas actuaciones agrarias que se eximen, que son instalaciones pequeñas de riego, de instalaciones de cultivo, de invernaderos, se eximen aquí, directamente se eximen de licencia. En el apartado 4 se hacen una serie también de precisiones, ¿no? En este caso, la primera es para adaptarlo a una cuestión práctica. Antes se decía que se otorgaba la licencia tras la inscripción en el registro, pero aquí nos llegaron quejas que diciendo es que para inscribir en el registro hace falta la licencia, con lo cual era la pescadilla que se mordía la cola. Entonces, lo que se ha dicho es que se otorga licencia condicionada a la inscripción en el registro, con lo cual se solucionaba. Luego, en cuanto a la vinculación de la superficie, se añade, antes era parcela o parcelas y ahora se dice que puede ser parte de la parcela, que también era otro caso práctico. Y, por último, se establecen dos cuestiones y se insiste, y el detalle este es muy importante, y es que la superficie que se afecta ha de ser la necesaria urbanísticamente, la que se inscribe en el registro, la necesaria urbanísticamente. A veces se estaba pidiendo para estos supuestos que se inscribiera la superficie de la explotación. Y además no solamente la explotación, sino los coches, los tractores, los garajes, los no sé qué, todo inscrito en el registro. No. Esto es una vinculación de uso urbanístico y aquí, para evitar esa práctica que desde urbanismo consideramos que no era adecuada, se especifica que es la parcela necesaria urbanísticamente. Bien, pasamos al artículo 201. ¿Vale? Y entonces este es sobre informes sectoriales previos a las licencias en suelo no urbanizable que precisan de DIC. Yo tengo un problema conceptual en el apartado 2. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se habla de, se emite el informe para el supuesto que pone ahí, pero al final, tanto en el supuesto A como en el supuesto C, o sea, para instalaciones agrarias de estas pequeñitas, se dice, pero se sujetará, o sea, aquí no, porque se sujetará al régimen de declaración responsable. Pero claro, yo creo que ahí pues nos equivocamos y lo teníamos que haber puesto en el apartado 1, porque el apartado 1 habla de licencias. Y entonces yo entiendo que la declaración responsable debería referirse a licencias y no a los informes sectoriales. Se me hace difícil una declaración responsable para un informe sectorial. No sé cómo igual estoy equivocado, ¿eh? y anuncio mi ignorancia, pero lo que dice es que para un informe, o sea, yo voy a pedir una licencia y entonces informe sectorial y dice, no, para estas instalaciones no, que es declaración responsable, pero del informe de la licencia. Tal y como está en el artículo, pues parece que es de los informes, pero yo no veo que los informes puedan ir por declaración responsable, con lo cual creo que debemos entenderlo referido a las licencias, ¿no? Bien, ahora llegamos a una zona un poco conflictiva. ahora vienen curvas. Bueno, actividades que no precisan DIC. Bueno, la primera que es aquellas que están recogidas en los planes, ya sean PAS, planes especiales o planes ambientales. Esto ya venía y hay una corrección de estilo. No hay ningún problema. Actividades en función del municipio. ¿Dónde está el municipio, ¿no? Entonces, esta es la que, es la gran novedad o una de las grandes novedades de la ley, y es que se eximen de DIC, así ya directamente, a los municipios que están
en el sistema rural de la Estrategia Territorial Valenciana. Entonces, bueno, pensamos que la intervención de la Administración ahí debe ser menos intensa o es menos necesaria porque hay menos densidad y porque puede haber menos conflictividad desde un punto de vista, digamos, urbanístico-territorial, ¿no? Digamos que territorial medioambiental sí que puede haber más conflictividad, pero esos parámetros de control van por otro camino. Y entonces, y por otra parte, aligerando estos trámites, entendemos que se, de algún modo, incentiva el que estas actividades económicas vayan a municipios que tienen un problema de despoblación y un problema de pérdida de la actividad económica. Entonces, digamos que en la medida de lo posible, o no sé si tendrá alguna consecuencia esta medida o no, pero si alguien está dudando si poner una DIC en una zona o en otra, pues a lo mejor el hecho de que no tenga una declaración de interés comunitario lo llevará a una zona que tiene carencia de actividad, despoblación, etcétera, y crea un poquito de riqueza en estas zonas de interior. En la franja intermedia, digamos que pasa un poquito lo mismo, pero menos. Hay más intensidad, sobre todo depende de los municipios, hay más intensidad de actividad económica, puede haber más conflictividad territorial y por eso se les puede eximir de DIC, pero siempre y cuando haya habido un análisis de una zonificación dentro del marco de un plan general. Y entonces ahí ya se dirá, en esta zona sí que se puede hacer una actuación industrial en suelo no urbanizable sin declaración de interés comunitario. Pero previamente tiene que haberse analizado esa zona por parte de la Consellería y las demás administraciones sectoriales. Y por eso dice la ley dos cosas. Uno, que ha de estar expresamente prevista esa posibilidad dentro del plan, es decir, no todos los planes de la franja intermedia tendrán la posibilidad de dar industrias sin DIC o actividades terciarias sin DIC, sino aquellos en los que se valore que efectivamente eso puede ser. Y uno de los criterios, o el criterio de valoración es el tema de la ruralidad, por aspectos sociales, demográficos, económicos y de accesibilidad. Entonces, es decir, que cuando se apruebe el plan y se haga la zonificación, tanto el Ayuntamiento como la Consellería valoraremos esa posibilidad y, si es posible, bueno, pues podrán haber actividades de este tipo sin DIC y, si no es posible, pues se regirán por el régimen ordinario de las DIC. Y en la franja litoral no cabe esa posibilidad. Aquí hay tal concentración de densidad, de riqueza y de tal, que entendíamos que sí que hacía falta un control más exhaustivo de este tipo. Respecto de las actividades para energías renovables, bueno, digamos que hay tres grandes novedades. Respecto de la potencia, se amplía. Antes era una cosa pírrica de 10 kilovatios, creo que era, o sea, una cosa para autoconsumo. Ahora se eleva a una potencia igual o menor que 5 megavatios, que digamos que traducido en superficie, por lo que nos dicen los compañeros de energía, son unas 10 hectáreas, ¿vale? Y entonces, ¿por qué esto? Bueno, pues porque es la superficie que en la legislación de evaluación ambiental está exenta de declaración de impacto ambiental, con lo cual, siendo una actividad que sobre todo es estática, que no genera mucho movimiento, etcétera, el mayor problema que tiene es de ocupación de suelo. Y si Medio Ambiente en su normativa dice que no es previsible que haya impacto en el territorio cuando es por debajo de 10 hectáreas, bueno, nos acogemos a esa presunción y lo aplicamos también respecto de las energías renovables. Las instalaciones de autoconsumo también quedan exentas de DIC, en este caso ahora falta un informe de energía que así lo acredite, y lo mismo ocurre con la obtenida de productos agrarios y que generen autosuficiencia, ¿vale? En estos supuestos también quedarían exentas. El resto se heredan de la normativa anterior. Las actividades agrarias complementarias. Este es otro supuesto de excepción. ¿Os acordáis que es al que me refería antes cuando os decía estos están en el 197A? Están exentos de DIC, pero hace falta autorización municipal, 197A. ¿Por qué? Porque son actividades agrarias complementarias. Lo que pasa es que sí que nosotros introducimos para poderse acoger a este régimen unas condiciones específicas, es decir, no vale cualquier dimensión de actividad agraria.
lo hemos intentado ajustar con los compañeros de Agricultura para que estas dimensiones efectivamente respondan a lo que dice la ley agraria de esta característica complementaria, ¿vale? Pero sí que se exige el que sea una recuperación del patrimonio tradicional o que el plan esté adaptado a la ley, a la nueva ley, y que la superficie construida sea menor de 500 metros cuadrados, ¿vale? O sea, aparte de cumplir los requisitos de la legislación agraria, tendrá que cumplir alguno de estos requisitos. Esto es para el alojamiento rural, y para la industria agroalimentaria, digamos, lo mismo, recuperación de patrimonio tradicional o superficie construida. Si el plan no está adaptado, en todo caso, 800 metros sobre rasante y 600 en sótano, y si está adaptado, 2.000 sobre rasante y 1.200 en sótano. Esto está pensado sobre todo en bodegas, ¿no? que la parte enterrada, pues que en principio también nos va a dar una dimensión del carácter complementario de la actividad. No sea que al final nos pongan, por decir así, el restaurante y la zona de visitas en la primera planta y una bodega de miles y miles de metros en el sótano, ¿no? Entonces, bueno, también se acota la parte del subterráneo. Y dentro de estas actividades, que la parcela sea mayor o igual de 5.000 metros con un 70% libre. Bien, hay que en este caso, digamos que, bueno, estos supuestos de exención, yo he visto tres problemitas a la ley, ¿no? Uno es que no se piden informes, o sea, se dice que no se piden informes, ¿no? En ningún sitio aparece que se pidan informes, cuando en la redacción que se hizo, pues sí que había en cada supuesto informe a urbanismo, informe a la administración sectorial correspondiente. Yo creo que en estas modificaciones y tal, pues se cayó, yo creo que sin querer, que es un olvido, y que pienso que habría que recuperarlo. Se elimina del anterior apartado 3 sobre los supuestos de modificación de DICs que no precisan ser tramitados como DIC, es decir, hay un apartado que también con el baile de párrafos ha desaparecido, y es que cuando se modificaba una DIC, si era de pequeñas dimensiones y tal, pues se hacía una consulta a la Consellería y la Consellería decía si hacía falta o no someterlo al procedimiento de DIC. Bueno, ese apartado ha desaparecido. En la medida en que no se recupere, claro, hay que aplicar el apartado 1, que dice que las modificaciones y reformas están sujetas a DIC. Con lo cual, mientras esto siga así, ya no hay consultas. Ahora, de momento, todo va a estar, o sea, todas estas modificaciones pequeñas, pues van a tener que estar sujetas a declaración de interés comunitario. Y luego sí que hay yo creo que esto no es un error, sino que hay que saberlo interpretar desde mi punto de vista, aunque entiendo que puede dar lugar a alguna confusión, y es el tema de la arquitectura tradicional, ¿no? Aparece en 2 sitios, en el artículo 201.3 y en el apartado 202.4b, ¿vale? Entonces, pudiera parecer que se repite la regulación, pero en mi criterio no. En mi criterio, en este caso, no ha habido error. Quizá se podría haber regulado mejor, pero no, creo que no hay error. Desde mi punto de vista, el 201.3 es de aplicación general a cualquier actuación que sea de recuperación de este tipo de arquitectura tradicional. Pero se refiere a edificios que anteriormente eran vivienda rural, construcción agraria o industria. Es decir, si yo tenía antes, pues no lo sé, un hotel, aunque fuera legal, no le podré aplicar este artículo, porque no está dentro de los supuestos a los que se aplica. Tenía que estar legalmente autorizada, o sea, aunque fuera una vivienda, si era ilegal, no, vía recuperación de patrimonio no lo puedo transformar en alojamiento rural, ¿vale? Ahí tendría que tener una declaración de interés comunitario si lo quiero hacer, pero no estaríamos dentro de este supuesto. Solo se permite una ampliación del 20% y está sujeto a informe vinculante. Esto es el 201.3. Insisto, esto es muy importante, con carácter general para cualquier actuación. Y el 202.4b está incluido en los supuestos de actividades agrarias complementarias. Ya no tiene carácter general. Es decir, un señor que tenga una construcción, que quiera poner un hotelito rural en un edificio existente, no es lo mismo que sea agricultor profesional, que podrá acogerse al 202.4b, que no lo sea,
porque entonces tendrá que ir por el 201.3. Son dos regímenes distintos. Uno es de carácter general, que será aplicable a todo el mundo siempre y cuando se cumplan las condiciones, y el otro solamente es para las actividades agrarias complementarias, que son las que ya hemos dicho que vienen reguladas en la legislación agraria del Estado y de la Comunidad Valenciana, y tienen un régimen diferente. No se exige un uso previo del edificio, o sea, con que sea arquitectura tradicional es suficiente. No se exige que estén legalmente construidas, con lo cual, digamos que aquí la puedo utilizar y sería también suficiente. Y la ampliación no es del 20%, sino que va por superficie. Entonces, es 500 metros para alojamiento rural, 800 más 600 para industria agroalimentaria, como hemos visto, si el plan no está adaptado, y 2.000 más 1.200 si el plan está adaptado. Quiero decir, lo del 20% pues tiene su importancia. Si yo tengo una casita de 200 metros cuadrados, pues entonces el 20% es que puedo ampliar 40, mientras que si yo puedo ampliar hasta 500, no es un 20%, es mucho más. Entonces, depende del supuesto en el que esté, pues tendré que aplicar un régimen o tendré que aplicar el otro. Y luego, muy importante, estas excepciones lo que hacen es que excepcionan de la DIC, pero no excepcionan de los parámetros urbanísticos, es decir, lo que no voy a exigir es un documento que se llame DIC, una declaración de interés comunitario, pero tendré que aplicar parcela mínima, superficie máxima ocupada que establecen en la ley y todos los parámetros que establezca el plan general respecto de esas parcelas. ¿Vale? Es que parece que no hace falta DIC y entonces cualquier cosa que me pidan para legalizar es suficiente. No. Exima un procedimiento, que es el autonómico, pero a la hora de dar la licencia tendré que aplicar lo que me dice tanto la ley como lo que me dice el planeamiento, ¿vale? Esto es exención de la DIC, no exención de parámetros. No me da tiempo. Bueno, el régimen de las DIC creo que ya es simplemente deciros que en el 203 se elimina cualquier fase de evaluación ambiental. Sabéis que primero estaban sujetas a una declaración de impacto ambiental completa. Con la ley del 14 se sustituye, bueno, por temas de tramitación, por una declaración, o sea, el documento de alcance o el informe de evaluación ambiental, de impacto ambiental, pero esto nos generaba problemas con la tramitación, porque como se sustanciaba siempre en la licencia ambiental municipal, resultaba que para poder empezar la licencia ambiental tenías que tener la DIC, y la DIC no la podías tener si no tenías el inicio del documento ambiental, que es este documento de alcance o este informe ambiental por el procedimiento simplificado. Entonces, ahora lo que ha hecho la ley es decir, bueno, se condiciona a que en el procedimiento de licencia ambiental o autorización ambiental integrada se obtenga la correspondiente declaración de impacto ambiental. En el cálculo del canon creo que está bastante sencillito, no lo voy a explicar. El 2% del coste de los proyectos de las obras estimadas de edificación y de las obras de implantación de los servicios. Tiene carácter provisional hasta la aprobación definitiva del presupuesto de ejecución de los proyectos. Y se aclara que en caso de que haya una prórroga, pues no hay un nuevo canon. Es decir, el canon se genera. La filosofía del canon es que esto es por el coste que supone, ¿no? el implantarlo. Si fuera en urbanizable, de algún modo lo traslado al no urbanizable. No genera una ventaja competitiva, pero una vez que ya estás implantado, el hecho de la prórroga no genera esa desventaja y tal, con lo cual no encajaba dentro de la filosofía. En cuanto, bueno, por último, las antiguas autorizaciones para las edificaciones de utilidad pública e interés social. En este punto había problemas en la práctica de cuando se pedía una ampliación o una modificación de este tipo de construcciones, cuál era el régimen que se aplicaba. Entonces, parece que aplicar la ley del 76 con el reglamento 78 era un poco difícil, ¿no? Entonces, aquí, para mí, lo que se ha hecho ha sido, bueno, si se quiere hacer una modificación o una reforma o cambiar, pues que se tramite, se le equipara a como si fuera una DIC y entonces se podrá tramitar como una DIC. Digamos que quedan como unas, en mi opinión,
que quedan como una especie de fuera de ordenación. Es decir, que las que están y pueden seguir estando tal y como están, pueden seguir haciendo obras de mantenimiento, de conservación, etcétera, o sea, lo que es un fuera de ordenación, pero si se quiere hacer una reforma importante, sustancial, si se quiere hacer una ampliación, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues hay que acudir a esta disposición, ¿no? Que es una aprobación por el Pleno Municipal, se fija un canon y un aprovechamiento, y entonces ya ya se equipara a la DIC y la modificación que se quiere se tramita como una DIC, ¿vale? Con lo cual, el régimen, desde mi punto de vista, sería una especie de fuera de ordenación. Voy a dedicarle 10 minutos, si me dejan, a las actuaciones sujetas a licencia. El artículo 213, introduce, o en general se introduce una modificación importante en este punto, ¿no? Y es que por una parte, se quiere agilizar la tramitación de las licencias y evitar que allí donde no sea necesaria, pues se pueda actuar mediante una declaración responsable. Este es el principio. Tenemos una ley estatal que nos dice en qué supuestos, en todo caso, necesitan una licencia expresa. Entonces, bueno, pues el artículo 213 lo que hace es que recoge los supuestos que de la licencia expresa de la ley estatal, ¿vale? Entonces, estas, en todo caso, necesitan licencia. El artículo 214 se refiere a las declaraciones responsables y se divide en dos apartados. El apartado 1 es el 214 anterior, con alguna pequeña modificación para corregir algún error que habíamos tenido de solapamiento, en fin, de confusión, ¿no? Entonces se corrige esos supuestos y estos casos, en todo caso, serán por declaración responsable. No hay opción, salvo el último, que es el de primera ocupación, ¿vale? Ese de primera ocupación, digamos que entra en el régimen del apartado 3. ¿Cuál es el régimen del apartado 3? Se dice, pues mira, todos estos supuestos que eran los que estaban en la ley del 14, en el artículo 2013, es decir, en todo caso sometido a licencia, los sacamos de ahí y los metemos en este 3, que es, en principio, sometido a declaración responsable. Es decir, el Estado no obliga a que sea licencia y desde aquí la comunidad autónoma nosotros decimos, bueno, pues en principio, si no es obligado a licencia, a declaración responsable. Pero entendíamos que no, en todos los casos no tenía por qué ser igual y que la autonomía local también permitía diferenciar por las características de su municipio si alguno de estos casos quería mantenerlo como licencia, ¿vale? Entonces, puede decir, no, yo quiero que todos los casos sigan siendo licencia. Perfecto. El ayuntamiento, mediante una orden, que yo entiendo, una ordenanza que entiendo que es de ordenación pormenorizada de aprobación municipal, lo que hace es que decide que todos los casos del apartado 3 acaban siendo por licencia municipal, como si estuvieran en el artículo 213, exactamente igual, ¿vale? Puede ser que diga, no, pues mira, este sí, este no, este sí, este no, o lo que sea, ¿vale? Pues no tiene por qué ser ni todos ni ninguno, sino que el ayuntamiento del conjunto determina cuáles son, ¿vale? Y entonces decide si va por licencia o si va por tal. Pero, los que van por declaración responsable, como estas obras son un poco más intensas que las del apartado 1 y un poco menos intensas que las del apartado 213, al menos a priori, y esa es nuestra interpretación, se dice que va por declaración responsable, pero en todo caso necesita la certificación emitida por un organismo de certificación administrativa, ¿vale?, que se regula en la disposición adicional. Bueno, pues entonces tenemos un requisito que esas licencias deben de cumplir, y es que se haya verificado, o sea, que esa documentación de declaración responsable vaya acompañada de esa certificación emitida por un órgano de certificación administrativa. No vale que el proyectista me pase el proyecto firmado, etcétera, y si hace falta avisado, no es suficiente. Tiene que tener un documento que es de certificación emitido por un organismo que aparece regulado para poder aplicar este supuesto. Y tener en cuenta que no se escape que la letra F, que es la primera ocupación, y las sucesivas ocupaciones,
En este caso, aunque está en el 214.1, se aplica el régimen de la posibilidad de declaración responsable o licencia en función de los ayuntamientos. Bien, en cuanto a las obras municipales, la novedad se establece el plazo de 5 años. Ya me han hecho preguntas en el sentido de si son prorrogables. Yo entiendo que sí. Es decir, una de las características de las licencias provisionales, aparte de lo que son las propias características técnicas de las instalaciones, construcciones o edificaciones, que tienen que ser provisionales, ¿no?, es el tema de que deben de ser limitadas en el tiempo. Lo de limitadas en el tiempo no se solía cumplir, ¿no? Y entonces, bueno, pues con un criterio más o menos compartido, después de toda la fase de consultas, el plazo que se ha establecido es de 5 años. Yo pienso que en el plazo de 5 años se puede solicitar otra vez y si se mantienen las condiciones para que pueda ser considerado como un establecimiento provisional, pues oye, se podrá dar otra vez la licencia por 5 años, ¿no? Y habría que revisarlo. Y luego se introduce la posibilidad que estaba en el 209 respecto del suelo urbanizable de usos provisionales en edificios, se introduce también en el suelo urbano. Y como novedad, en el suelo no urbanizable también en el suelo no urbanizable, en las instalaciones, en principio, como no hay ordenamiento, no hay una provisionalidad por ser disconformes o no a lo que estaba previsto en el plan. En principio no se puede. Lo que pasa es que es verdad que la práctica lleva a que pues en determinadas temporadas del año pues, aparecen instalaciones de carácter provisional, ¿no? Y entonces están los aparcamientos que están a las afueras del pueblo en verano, están los chiringuitos que aparecen o en la playa o en los alrededores, pues está el circo cuando viene, que es una carpa que se quita y se pone, está la plaza de toros portátil, que también se pone y se quita, en fin, hay una serie de instalaciones que son de temporada. Nosotros hemos considerado que la temporada, pues oye, es de 3 meses, como las estaciones del año, ¿no? Y entonces, bueno, pues si es de más de 3 meses, pues habría que ver si se puede prorrogar o no, pero en principio, digamos que son cosas de temporada, de poca entidad. Un mercadito que aparece, mercadito medieval de no sé qué, bueno, pues se podría poner ahí, con una licencia provisional de este tipo, sí, ¿vale? Y por último, bueno, respecto del silencio administrativo, se mantienen los supuestos y únicamente se introduce como silencio positivo, que no estaba antes, las vallas publicitarias, ¿no?, que tampoco tiene excesiva trascendencia. Voy a acabar con las entidades colaboradoras. No lo he hecho adrede, pero es que esta ponencia me ha sido muy difícil de preparar por esto que os he comentado al principio de ser tan fraccionada, ¿no? Y entonces no he calculado bien los tiempos, disculparme. Lo de las PIEs van a ser de muy difícil aplicación. Y entonces, si hay alguna cuestión, pues ya lo tratamos en cada caso. En cada uno de los casos que se plantee se puede tratar, ¿no? No os preocupéis. Sí que me gustaría hablar, para finalizar, 2 minutos, de las entidades colaboradoras y de las entidades de certificación administrativas, ¿no? El artículo 214, como os he dicho, cuando se habla de las declaraciones responsables del apartado 2, es decir, aquellas que pueden estar o no sujetas a licencia según lo que diga el ayuntamiento, si van como declaración responsable, habla de un certificado de la organización de una entidad de certificación administrativa. Sin embargo, en la disposición adicional que regula estas entidades, habla de entidades de colaboración administrativa. Realmente se utilizan 2 términos diferentes, quizá deberían haberse utilizado el mismo término, pero responden a la misma realidad. Mirad, la referencia a entidades de certificación administrativa aparece en la Ley 8/2012, que se llama de entidades de certificación administrativa, y se crean sobre todo para supuestos de espectáculos públicos, ¿vale? Y entonces ahí habla de unos criterios. Y luego la de las entidades colaboradoras de la Administración aparece en la Ley del Estado, la 12/2012, que es una de estas
que se llaman ómnibus, que es para el impulso de actividades económicas, etcétera. Entonces, ahí aparece regulada en la disposición adicional segunda. Y si vemos la regulación, tanto en cuanto a las funciones como a los requisitos, son muy parecidas. O sea, yo creo que está respondiendo a una misma realidad, con lo cual, aunque el nombre sea diferente, quizá obedece porque el artículo y la disposición adicional no se hicieron al mismo tiempo, y al consultar una con otra, pues al final apareció un nombre y otro en la otra, pero la realidad es la misma, y si buscáis en estas dos leyes que os digo, la realidad es muy parecida. Aquí lo único es que bueno, habrá que darse prisa en sacar un reglamento para establecer, porque aquí lo más importante para mí y que genera la seguridad de la actuación de esas entidades es que tenga un sistema de cómo tienen que certificar, una acreditación y un registro. Y estos 3 puntos que tienen que estar, digamos, desarrollados en cómo se va a aplicar, sí que va a exigir que por nuestra parte, pues que nos pongamos las pilas y empecemos a hacerlo, porque luego sí que, digamos, lo que es la parte legal sí que está en la ley, es decir, cuáles son las funciones y cuál es la responsabilidad en la que pueden incurrir estas entidades, que esto es reserva de ley, pero lo que es ya la forma en las cuales se controlan administrativamente a través de esa certificación o acreditación y de ese registro, pues eso es lo que sí que necesita, como pone la propia disposición adicional, de un desarrollo reglamentario. Y bueno, disculpar las premuras del final, yo creo que he tocado todo lo más interesante y ahora hay una mesa redonda, no tengo tiempo para preguntas, pero espero que os haya sido de interés. Muchas gracias.